Son las 6:48. Recuerda que nos puede escuchar a través de nuestra multiplataforma. Estamos también en RPP Televisión y nos puede escuchar a través del audio en vivo en nuestra página rpp.pe. Vamos a conversar ahora con Rodrigo Parra. Él es ingeniero electrónico y analista de datos de la Pontificia Universidad Católica, que hace una labor realmente valiosa. Él, a través de las redes sociales, pues analiza toda la data que es pública, la recolecta y nos ayuda a entenderla para saber cómo estamos día a día en medio de esta pandemia. Rodrigo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mabel. Gracias por la invitación. A mí la pregunta que me parece siempre vital es ¿cómo va la positividad? ¿Cómo van los contagios? La positividad, que es un signo de contagios, como los contagios como tú dices, aumentó desde el inicio de la cuarentena, desde un 17%, se ha mantenido estos últimos días en un 20%, lo cual es un valor muy alto, pero ya al menos la tendencia que siga creciendo se ha cortado durante los últimos 4 días. Ajá. ¿Y esto es resultado de los no sé, 7 días anteriores en que hemos estado en cuarentena? Teóricamente sí, me gustaría creer eso. Definitivamente si esto se sigue postergando, si es que esta positividad se mantiene estable, deberíamos ver que empieza a decrecer durante los días de la siguiente semana. Ojalá sea así, porque de alguna u otra manera tiene que valer la pena. En cuanto a personas fallecidas, ¿cómo nos encontramos? En cuanto a personas fallecidas, según lo que reporta el MINSA por pruebas confirmatorias, este número está aumentando lentamente y ya se promedian 190 fallecidos al día por COVID. Esto, como digo, en base a pruebas confirmatorias, mientras que el MINSA también, en base a SINADEF, reporta ya en promedio 640 personas por COVID. Esto ya es un conjunto de confirmados, sospechosos y todos los que en cuya ficha de defunción figura algún término como COVID. ¿La cantidad de fallecidos ha tenido alguna aceleración en los últimos días? Sí, a inicios de esta semana la curva se había estabilizado. Lamentablemente, terminando esta semana ha vuelto a acelerar y tiene un comportamiento similar al que tuvimos hace 2 semanas, en el cual cada semana aumentábamos de 100 en 100 los fallecidos diarios. El día de hoy, justamente, a nivel nacional hemos superado el pico de la primera ola. Están falleciendo en promedio por toda causa 1.019 personas, que esto ya está superando, como digo, el pico de la primera ola. En Lima ocurrió ayer, en varias regiones también ya está pasando. Estamos en un momento muy crítico, definitivamente. Para que todos puedan entender, si comparamos esta segunda ola con la primera, lo que ha sucedido es que ya hemos superado la cantidad de personas fallecidas por día. O sea, la cantidad máxima a la que llegamos en la primera ola ya la superamos en esta segunda. Y es una situación penosa. Pero si vamos a enfocarnos por región, si ponemos la lupa en las regiones, ¿cuál es la situación? ¿Hay alguna región que esté mejorando en cuanto a estos índices? Son pocas las regiones que están bajando en la curva de fallecidos diarios. Entre ellas está Pasco, Huancavelica, Arequipa, Cusco, Ucayali. No digo que estén a niveles prepandemia, ni mucho menos a niveles en los que estuvieron en los meses de octubre, noviembre, en los cuales eran meses estables, por así decirlo. Pero a diferencia del resto de regiones, estas regiones que acabo de mencionar presentan una tendencia a la baja. Y en Lima Metropolitana, ¿podríamos hacer las diferencias en distritos? Sí, en distritos ya son al menos 8 distritos los cuales ya superaron el pico de la primera ola, los cuales son Ate, La Molina, San Miguel, Pueblo Libre, Jesús María, está Lince, está Surquillo, Chorrillos. Estos distritos ya superaron, como digo, el pico de la primera ola. Sin embargo, ya hay muchos otros que están también en camino a igualar el peor momento durante la primera ola. ¿Y a qué se debe? Porque, a ver, podríamos, si estamos en una cuarentena, que es una cuarentena, a ver, que es un tanto flexible, ¿no? A través de estos datos y sabiendo distrito por distrito cómo va la situación, ¿podríamos saber qué es lo que causa este incremento de contagios para de esa manera poder evitarlo?
Lamentablemente Lima es atípico con respecto al resto de las regiones, donde se está aplicando desde ahora una cuarentena focalizada por provincias. Lamentablemente Lima, por la cantidad poblacional, se hace muy difícil poder aplicar cuarentenas focalizadas, digamos, por ejemplo, a nivel de distritos, porque hay mucho movimiento entre distritos de Lima Norte, por ejemplo, en Lima Sur, Lima Centro. Entonces, básicamente todo este movimiento que en estas últimas semanas se debe, o esperaríamos que se deba básicamente a temas laborales, ¿no? Es muy difícil de controlar o mitigar al menos. ¿Qué tarea pendiente tiene el nuevo ministro de Salud, Óscar Ugarte, en cuanto a la data, ¿no? A la transparencia de los datos, la actualización de los datos? ¿Qué retos se tendría que enfrentar ahora? Bueno, yo creo que los últimos meses han sido muy buenos en el sentido de que cada vez hemos tenido más información a la mano, que en las últimas semanas hemos hablado mucho de la diferencia entre SINADEF y MINSA, y creo que ya quedó claro de que MINSA reporta, por ejemplo, los casos confirmados con pruebas, mientras SINADEF es todos los casos sospechosos. Eso es un gran paso. Sin embargo, hay que mantener esto, que los datos se sigan registrando y publicando de manera coherente, evitar errores como también se han encontrado antes, y mientras más información se tenga y más focalizada podemos alertar de esto, ¿no? Como es el caso de la información que publico y trato de compartir. Pero si estamos entrando en una cuarentena focalizada, digamos, estos indicadores focalizados también deberían poder publicarlos. Al momento solamente trabajamos información a nivel de regiones. Y, a ver, en Europa estamos viendo ya que a algunos países llegó la tercera ola. Aquí también, tranquilamente, en el proceso de la vacunación, mientras esperamos, porque esto va a ser lento, nos va a tardar por lo menos un año, podríamos también vivir una tercera ola. ¿Hay chance todavía para poder hablar y explorar la posibilidad de hacer un rastreo de datos más sofisticado? Sí, definitivamente siempre hay una oportunidad de mejora para hacer un rastreo mayor, un rastreo de contactos. Usualmente esto sucede cuando la positividad está en un nivel bajo. Más bajo. Tú tienes una cantidad controlable de casos nuevos al día. Nosotros estuvimos en ese escenario durante el mes de octubre, noviembre, que la positividad era de 4 o 5% y teníamos, entre comillas, poquísimos casos que manejar, ¿no? Entonces, sí hay una oportunidad de al menos plantear o planificar esa estrategia para que eventualmente cuando bajemos nuevamente esta curva, pues podamos afrontar a futuro una tercera. Ojalá que aprendamos las lecciones, eso es importante, y ojalá que el tiempo pasa rapidísimo y estamos hablando de un nuevo ministro de salud. En algunos meses vamos a hablar de un nuevo gobierno y una nueva administración en salud, y queremos grandeza, ¿no?, de parte de todos los actores políticos, porque de ellos depende nuestro destino. Muchas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias, y mantente, por favor, informándonos siempre a través de Twitter y con mucha salud. Muchas gracias. Gracias, Buenas noches. Buenas noches. Son las 6:56. El avión KLM ya ingresó a territorio peruano, atravesó Brasil y ya está en territorio peruano. Es cuestión de minutos, entonces, a que llegue. Está programado para las 7:34. 7:34 aterrizaría el avión de KLM con las 700,000 dosis de vacuna contra la COVID-19. Tenemos información